Crónicas de Nul, tomo 1. Hoy, Nuul es una ciudad asentada. Amplia, poderosa, con leyes propias, murallas altas y mercados donde el oro cambia de manos con la misma facilidad que las mentiras. Es conocida más por mal que por bien. Pero ni el más rencoroso de sus detractores se atrevería a negar su peso. Nuul es la capital de esta región, una de las ciudades más pobladas de la República de Veronia. Pero decidme, ¿cómo nace una ciudad? ¿De tratados entre nobles? ¿De conquistas? ¿Del capricho de un rey o la visión de un arquitecto? Puede ser, pero difícilmente elegiríais como respuesta lo que os contaré hoy. Porque Null no fue fundada por un rey, ni por un consejo, ni siquiera por una caravana de colonos. Null fue levantada por un solo hombre, no un rico, no un sabio, un trotamundos, uno que, después de recorrer tierras, valles y caminos durante años, decidió que ya era suficiente, que había llegado el momento de dejar de andar y empezar a construir. Su nombre era Jericó Null, y aunque hoy su apellido es sinónimo de ciudad, hubo un tiempo en que solo era un nombre más en un rincón olvidado del mapa. Esta es, al menos, la historia que ha sobrevivido, mezclada entre mito y memoria. Porque hablamos de hace más de 600 años. Y ya sabéis, el tiempo es como el agua. Desgasta los hechos, pule los bordes y convierte hombres reales en leyendas. Jericó nació en algún poblado al pie de las montañas. En aquellos tiempos apenas existían ciudades como las conocemos hoy, y las que existían no eran mucho más que aldeas con empalizadas. Su hogar era modesto, como todos lo eran, su padre carpintero, su madre guardiana de campos, gallinas y niños. Eran 3 hermanos. Jericó, el del medio, creció entre la tierra y la madera, ayudando con el arado en primavera, recogiendo leña en otoño y cortando tablas bajo la mirada severa de su padre. Pero había algo más, una chispa, porque aunque cumplía con sus tareas, sus ojos siempre se desviaban hacia la fragua del vecino. La herrería no olía bien, ni era un lugar amable, pero a Jericó le fascinaba. El sonido del martillo, el color rojo del metal, y ese momento mágico en el que el hierro dejaba de resistirse y empezaba a obedecer. Pasaba allí todo el tiempo que podía, aunque el hijo del herrero no compartía su entusiasmo. Aquel chico aprendía por obligación. Jericó, por pasión. Jericó pasó su infancia aprendiendo sin saberlo los 3 oficios con los que un día se puede levantar una ciudad: cultivar la tierra, tallar la madera y domar el hierro. Pero aún era un adolescente cuando llegaron los 2 inviernos. 2 inviernos largos, crueles. 2 estaciones de escarcha, separadas por una sequía asesina. Los campos se agrietaron. Las semillas no germinaron. El primer año, el padre de Jericó resistió. Más horas de trabajo, menos comida. Los ahorros compraron algo de grano, algo de tiempo. Pero el segundo año fue una sentencia. Algunos vecinos huyeron, buscando tierras más fértiles, suerte, o simplemente esperanza. Otros no tenían a dónde ir, y empezaron a caer. Primero los ancianos, que se negaban a comer para dejar algo a los más jóvenes. Luego, la inanición jugó a los dados con los que quedaban. Aquello no era nuevo. La historia de los pueblos pequeños siempre tiene páginas de hambre. Pero esta vez, ni los más precavidos sobrevivieron indemnes. Una tarde, tras 7 días sin apenas comer, un hombre cruzó el umbral de la carpintería. No era un desconocido. Era el cazador, un tipo serio, de pocas palabras y mirada fría. Solía venir a por flechas, o a reparar su arco. Siempre pagaba, a veces con carne. Y esa carne salvó más de una vez la mesa de Jericó.
Pero esa tarde no venía a encargar nada. Solo habló con el padre, largo rato, sin levantar la voz, sin discutir. Y luego, un apretón de manos. Así cambió el mundo de Jericó. Su padre lo había entregado al cazador. No por crueldad, no por desamor, sino porque no había otra opción. El mayor era el primogénito, el pequeño, demasiado joven. Jericó era el término medio, el sacrificio más lógico. El cazador no tenía familia, no tenía hijos, y ya pasaba los 40. Buscaba un aprendiz, una sombra que pudiera seguirle, ayudarle, heredar su oficio. La caza. Nunca había llamado la atención de Jericó. Pero así era la vida. Nadie le preguntó su opinión, y sin darse cuenta, ya iba camino del bosque. Hacia una cabaña solitaria, escondida entre árboles que no conocía, con un hombre que apenas había cruzado una frase. Era el fin de una etapa, y el comienzo de otra. Jericó llegó a su nuevo hogar una mañana nublada, con el estómago vacío y los pies cubiertos de polvo. La cabaña del cazador no era muy distinta a la suya. Hecha de adobe, con un techo de cañas, aunque algo más pequeña y mucho más solitaria. Lo primero que notó fue el olor. Un aroma penetrante, seco, a piel vieja, a animal muerto. El cazador, que no había hablado en todo el camino, al fin pronunció una frase. Son las pieles curtidas. Es un olor fuerte, pero te acostumbrarás. También mantiene a los depredadores lejos. Jericó asintió en silencio. Aquella fue la primera vez que el hombre se dirigió a él directamente. La cabaña era de una sola habitación. Había un fuego bajo, un banco de trabajo y un catre pequeño en una esquina. Ahí dormirás, dijo el cazador. Jericó se sorprendió. En casa dormía con sus padres y sus hermanos, todos juntos, apretados. Tener una cama solo para él podía no estar tan mal. El interior estaba repleto de cosas. Cueros colgados, cráneos, cuernos, colmillos, pero también plantas secas colgando del techo, y eso hacía que el olor fuera más soportable. Jericó no sabía si aquel lugar era una casa, un taller o un altar a las bestias. Las primeras semanas fueron duras. Extrañaba todo, a sus hermanos, a sus padres, a la fragua, incluso a la carpintería. Pero no se quejaba, solo observaba, aprendía. Seguía al cazador en silencio, escuchando sus frases escuetas, siempre lanzadas al caminar, nunca mirando atrás. Aprendió a leer huellas, a saber si una pisada era vieja o reciente, a distinguir excrementos frescos, a qué animal pertenecía cada marca. Aprendió a hacer trampas para aves y conejos. Pero cazar, se cazaba poco. Es la sequía, dijo el cazador. Cuando no hay pasto, los animales se van hacia el interior del bosque. ¿Y por qué no vamos nosotros al interior?, preguntó Jericó. El cazador se detuvo. Por primera vez, lo miró directamente. En el interior del bosque hay más cosas que venados, conejos y jabalíes. Mientras podamos sobrevivir aquí, evitaremos ese lugar. Jericó sintió un escalofrío. No por la respuesta, sino por la expresión del cazador. Era miedo, real, antiguo, no un miedo de niño, un miedo de hombre que ya ha visto lo que no debía ver. Pasaron más de 2 meses hasta que Jericó volvió a la aldea. Y cuando lo hizo, no fue como muchacho, sino como aprendiz. Parte del trato entre el cazador y su padre era que una parte de lo que Jericó consiguiera sería para su familia. Nadie esperaba demasiado. Apenas era un principiante. Pero ese día no volvió con las manos vacías. Colgaban de su cinto varias aves, pequeñas y medianas, atrapadas con trampas que él mismo había diseñado. Las había alimentado durante días con gusanos y semillas, y ahora, ya sacrificadas,
eran alimento digno. También traía un conejo, aún vivo, para que su familia decidiera cuándo sería el mejor momento para usarlo. Y traía pieles, pequeñas, sí, de conejo, de zorro, de ardilla, curtidas con poca maestría, pero aprovechables, para vestir o para intercambiar. En casa las cosas no estaban mucho mejor. Pero había una diferencia. Una boca menos también es una carga menos. Su madre lo abrazó, con fuerza, con ternura. Su padre le dedicó una mueca, una mezcla de gratitud y de vergüenza. ¿Vergüenza por haberlo entregado? ¿O porque era el hijo del medio quien traía la comida? Nunca lo sabremos. Jericó, en cambio, sintió algo nuevo. Algo que no conocía pero que le gustó. Gratitud. Sintió que su esfuerzo había cambiado algo, que su trabajo había mejorado la vida de los suyos. Esa sensación, sin saberlo, marcaría todo lo que vendría después. Antes de marcharse, su padre le hizo un regalo. Un arco corto, fabricado con sus propias manos. No era un gran arma, pero era suyo, y era útil. El cazador, al verlo, insistió en dejar algo de carne extra como pago por el gesto. Jericó no estuvo mucho tiempo en casa. El cazador le esperaba, junto a una carretilla llena de carne seca y pieles bien dobladas. Irían a comerciar con los vecinos. Y fue ahí donde Jericó entendió algo importante. La madera que vendía su familia era útil, sí, pero entregar comida a una familia hambrienta, eso era distinto. Y dar abrigo a alguien que tiembla de frío, eso era valor. Volvieron con sal, con carbón, con harina, con 2 trozos de tela, uno verde, otro marrón, varias herramientas y un par de jarras de vino. Un gran intercambio. Jericó sonreía, pero el cazador lo miró de reojo y dijo sin levantar la voz: «Normalmente, la gente no paga tan bien por la carne. No te hagas una expectativa errónea. Solo son las circunstancias. A veces, lo que uno trae consigo vale más por el hambre de quien lo recibe que por lo que en realidad es». Pasó un mes más, y la relación entre Jericó y el cazador se volvió cercana, cordial. No eran padre e hijo, pero había respeto. Y algo más importante aún, confianza. El cazador seguía siendo un hombre callado, pero cuando se trataba del oficio, hablaba sin reservas. Y Jericó escuchaba, no por amor a la caza, sino por lo que representaba. Alimento, abrigo, esperanza para los suyos. Inició sus prácticas de tiro con torpeza. Su puntería era cuestionable, pero no tardó en mejorar, día tras día, flecha tras flecha. El arco corto que su padre le había dado empezó a formar parte de él, como una extensión natural de su voluntad. Pero mientras Jericó mejoraba, el bosque empeoraba. Las aves desaparecieron. Los rastros se hicieron escasos. Las trampas se vaciaban cada mañana. Apenas sobrevivían con lo poco que encontraban. Y en la aldea, seguramente era peor. Mucho peor. El cazador evitaba hablar de ello. Pero cada vez que revisaban una trampa vacía, o regresaban con las manos casi vacías, sus ojos miraban hacia el interior del bosque. No decía nada. Pero Jericó ya sabía lo que pensaba. Lo que ambos pensaban. Una noche, mientras compartían un caldo aguado y un trozo duro de pan, el cazador se quedó en silencio más tiempo de lo habitual. Luego, sin apartar la vista del fuego, dijo: «Si esta sequía dura un poco más, no tendremos opción». Jericó no preguntó qué quería decir. Ya lo sabía. El interior del bosque los llamaba. Silencioso, inmenso, antiguo y hambriento. Así termina la primera parte de la historia de Jericó Null. La del niño convertido en aprendiz. La del joven que aprendió a dar, antes de saber lo que algún día tomaría.